Alexis y Jonathan Cabrera están con nosotros. Vamos a ver. No vamos a interpretar la encuesta Gallup RCC Media. No es eso lo que vamos a hacer. No es eso. Cuando salió la encuesta, y es un tema sugerido por mí en nuestra reunión de producción, yo decía, me parece sumamente interesante hacer un programa de el análisis de la encuesta dependiendo de la fiesta de cada quien. O sea, cada quien tiene una interpretación completamente diferente, ya sea que le favorezca o que le desfavorezcan los resultados de la encuesta, particularmente de la encuesta Gallup RCC Media. Entonces, yo decía, es un programa analizando el análisis de los resultados. Porque es diferente, ¿eh? Sí. Es distinto. Entonces eso es un caso clarito de que cada quien habla de la fiesta dependiendo cómo le ven ella. ¿Qué es lo que dice esto? Dije que me veo baña. Es diferente dependiendo desde dónde se analice la encuesta. La encuesta tiene unos datos reales, esta o cualquier encuesta. Exacto. Vamos a hablar. E incluso podríamos hacerlo, ustedes tienen mucha medición, Eduardo, ustedes hacen mucha medición, es una medición de mercado, es una medición de un producto, no necesariamente tiene que ser una medición política. No necesariamente tiene que ser una medición política, pero tiene infinidad de abordajes e interpretaciones. ¿Inciden en el votante al final? ¿O no? Mira, es que depende mucho. Lo primero, tú hiciste el mejor análisis al principio. Una encuesta da una nota, un resultado. Uh-huh. Y ahí los ganadores se sienten muy felices y los que no están en los primeros lugares, pues les da muy duro. Y somos una sociedad que te cría para no saber perder, sino siempre ganar. Uh-huh. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Somos una sociedad donde en algunos momentos el vernos debajo o arriba en una encuesta pues hace cambiar los ánimos. Lo interesante de la encuesta es que ha generado todo un interés alrededor de una herramienta súper útil para el mercado, para los políticos y para todos los que hacemos medios de comunicación como lo haces tú. Es una herramienta para mejorar, una herramienta para saber tendencias. Y yo pienso que con una sola no es suficiente. Por eso se ha anunciado, este medio ha anunciado que van a tener recurrentemente para ir viendo cómo se van las tendencias. Entonces, lo interesante que yo saco de todo esto es bueno. De hecho, tenemos otra, que es RD Elige. Exactamente, por eso mismo. Y es interesante porque nos permite ver fotografías de momentos. Y empecemos por ahí. Lo interesante también es que como dominicanos nos hemos vuelto muy expertos en manejo de encuestas. Entonces las esperamos en un año preelectoral. Yo siempre busco algunas variables o algunos puntos que para mí son muy relevantes. Tú hacías la pregunta de si inciden o no inciden. Yo por eso muchas veces prefiero que las encuestas se hagan con el padrón electoral, porque son personas que han mostrado interés en ir a votar. Uh-huh. Hay otras que se hacen con el censo nacional. Hay momentos en los cuales la pregunta a lo mejor nos concentramos más en cierta zona del país y tiene que estar más conectada a cómo fue el comportamiento de las últimas elecciones, que son el referente que tenemos en este momento. Uh-huh. Entonces, lo interesante que ha ocurrido es la encuesta ha dado de qué hablar, ha dado de discutir. Este medio ha logrado tener rescatar y poner las encuestas tanto en la mañana y en la tarde. Durante esas 2 o 3 días nos las pasamos hablando de las encuestas del país. Y yo pienso que nos vamos educando y que vamos creciendo en el uso de esta herramienta. Y lo que debemos de ver es, te digo, los que están arriba, ir viendo cómo van las tendencias. Los que no están a lo mejor arriba, pues ir viendo dónde pueden mejorar. Y es lo que yo siento que ha faltado, lo que se ha ido a cuestionar mucho los resultados. Y yo pienso que en el caso particular de Gallup, y por respeto al señor Acevedo y por respeto a todo el equipo, ellos han pedido un compás de espera para hacer otros análisis y otras conclusiones. Y yo lo que espero es la segunda y la tercera e ir viendo entonces las tendencias. Una pregunta, Jonathan. Los seres en cuestión, dígase los partidos políticos y o candidatos, ¿una encuesta puede ayudarlos
a manejar y ajustar sus propuestas o estrategias precandidatos. Pero en otras palabras, ¿cuál es el uso? Qué bueno que Eduardo mencionó el caso, ¿verdad? De nosotros como dueños de empresas encuestadoras, nosotros tenemos que manejar por un tema ético cierta distancia en hacer crítica a otras empresas encuestadoras. Sobre todo, por ejemplo, antes de caer en tu pregunta, porque serían cosas interesantes de aclarar. Por ejemplo, él habla que a él le gusta hacer encuestas con el padrón electoral. Sin embargo, yo me manejo con el censo. Ok. Claro, perdóname. Me interesa que nos establezcan cuál es la importancia de hacerlo con uno o hacerlo con el otro. Porque de repente, quien está hablando de la encuesta, a menos que sea gente interesada, probablemente no tiene esa información y tú escuchas al dominicano que te dicen, a mí nunca me han encuestado. Lo que pasa es que con el padrón electoral, tú tienes un padrón o un censo ya depurado de quiénes son las personas que están de 18 años en adelante habilitadas para votar. Okay. Habilitadas para votar. Sin embargo, con el censo, que es del 2010, cuando tú lo haces en base, por ejemplo, si ahora mismo el padrón electoral es de 7 millones de personas, 7.240.000 personas, por decir un número, pero nosotros el número que manejamos del censo al día de hoy es de 10 millones de personas, 12 años después, 13 años después. ¿Verdad? Y entonces eso al momento de diseñar la muestra es más amplio. No es más amplio la distribución de la muestra. Y aquí lo que yo quiero dejar establecido es que son dos metodologías distintas que te pueden dar resultados similares como no te lo pueden dar. ¿Más heterogénea o más homogénea? Sin embargo, para mí hay un tema si yo utilizo el padrón electorales y es que yo puedo tener que yo tengo una cantidad de votantes, por ejemplo, en Constanza o en Tamayo, y resulta ser que la mayoría de los muchachos de Tamayo están trabajando en Punta Cana. Okay. Entonces, eso me puede generar a mí. Están registrados en Tamayo. Claro, claro. Entonces, cuando yo hago calculo el peso de la muestra, para eso luego puedo tener algunas variaciones que me establecen unos errores no muestrales. Geográfico. No muestrales, exacto. Pero contemplados. Pero sí, claro, que uno lo contempla en el estudio. Pero dando respuesta a lo que me preguntaba, si sirve, sí, evidentemente que sí. Las encuestas que nosotros vemos son encuestas que te miden tendencia de opinión pública, pero los candidatos suelen tener encuestas de trabajo que no son publicadas. Por ejemplo, la mayoría de mis trabajos son encuestas de trabajo para tomar decisiones estratégicas. Ok. Y con entonces, temas específicos. Con temas específicos. No necesariamente electorales. Sí, siempre electorales. Son si son siempre políticos. Electorales. Okay. Si son políticos, son siempre temas electorales. ¿Qué pasa con esas que tú ves que son de trabajo, encuestas cuantitativas, ¿verdad? Que también hay unos estudios que se hacen que son los grupos focales, que son los cualitativos. Y entonces tú puedes ir moldeando la información de cómo te piensa la gente cuando tú la pones en un grupo cerrado, cómo se mueven opiniones y cómo es la opinión pública. ¿Qué pasó en las elecciones pasadas? La opinión pública venció a la opinión publicada. Es decir, hubo muchas encuestas que se publicaron que no tuvieron no recogieron lo que quería la gente. Y eso se mostró en unos resultados electorales. Yo creo que ahí por ahí te respondo. Ok. La pregunta que fue un cambio drástico el resultado con lo que la encuesta, con lo que se decía. Con lo que había, al final, claro. No, hay candidatos que ganaron en encuestas que perdieron en la elección. Sí. Y eso ha pasado. Entonces, ¿qué hace esto? Que se cuestione la credibilidad de la encuesta. Claro. Totalmente. Y siempre la van a cuestionar. Esto no es de ahora, de este año. Pero para nada. Siempre, de toda la vida. Sobre todo porque hay los egos, están las personas. Pero vuelvo y digo, y me sumo a lo que dice Jonathan, de utilizarlas como unas herramientas de trabajo. Como deben de ser. Entonces, la pregunta es que para él, esa es su función principal. Mira, una guía. Nosotros un especialista en comunicación, perdóname, Eduardo. Con respecto a lo que tú me preguntabas, decía que van a buscar para desacreditar. Recuérdate que hay que buscar un tercero en estrategia de comunicación, echarle la culpa al otro. Y evidentemente el que se siente afectado por la encuesta, a quien va a atacar es a la encuesta. Claro. Por supuesto. Ok, vamos a ver. ¿Por qué hay tanta interpretación tan diversa de la encuesta?
que es el tema central. ¿Por qué hay tantos ritmos para interpretar la misma canción? Porque el mundo cambió, Zoila, y hoy tenemos muchísimo más poder, mucha más información, manejamos más herramientas, tenemos gente más especializada que ha conocido más y pueden tomar y hacer una interpretación igual de cuando leemos un libro. Puedes leer un libro y te encanta a ti y al otro no le gusta. Y ves una película y la película hay una serie de expertos que le dan una calificación y otros que le dan otra calificación y es la misma película. Warren Buffett suele ganar mucho dinero leyendo los mismos números que lee toda la gente en los puestos de bolsa en Estados Unidos. Sin embargo, él es más exitoso que el resto. Él le está viendo algo a esas cifras que a lo mejor otros no los están viendo. Entonces, las encuestas siempre van a generar un debate. Siempre va a haber un cuestionamiento que uno tiene que ir aprendiendo a leer esto, las muestras, por ejemplo, que hablábamos ahora mismo. Bueno, lo hago con un padrón o lo hago con un censo. El nivel de distribución de las muestras, no se vale que un candidato que es fuerte en el norte, el mayor peso lo dé al norte, cuando la realidad es que está en la capital el mayor peso de votantes. Por ejemplo, hay fechas en las cuales tú no haces una elección. Un 24 de diciembre, donde todo el mundo está en trago y está feliz, el nivel de optimismo es mucho mayor. Hay momentos, tú que eres psicóloga, sabes muy bien que hay momentos en que sale sesgada entonces los resultados. Entonces, por eso es tan relevante el de poder ver la tendencia. Ahora mismo hemos hecho tanto ruido con una encuesta de muchas que han salido. Sí. Va a seguir saliendo. El ruido de Gallup ha sido de siempre. Toda la vida. Siempre pero lo fue. Y hay otras, porque así nosotros siempre tenemos la maravillosa, humilde opinión de simplemente cuestionar o refutar lo que los expertos nos dicen. Más eso que es cuestionar parte y refutar, de la magia de calificar del dominicano. Pero ahí lo que siempre me falta es el punto de que diga que es tu opinión personal. Y ahí es donde yo cuestiono a muchas personas que salen a preguntar o a cuestionar o a poner en duda la moral o el prestigio de otras personas. Por ahí se vale muy bien. Jonathan y yo somos amigos, fumamos cigarros y compartimos en muchísimos sitios juntos. En ningún momento lo conozco, pero respeto su trabajo. Claro. Yo nunca voy a poner en cuestionamiento. Y si lo pongo, siempre voy a decir que es una opinión personal mía. Claro. De mi propiedad. Claro. Lo que no puedo salir es a tirar como si fuera en una escopeta al que le pegue. Entonces, si voy a cuestionar, tengo que cuestionar y decir, en términos personales, yo estoy interpretando esta encuesta de esta forma. Y como usted, su opinión es libre y vivimos en un mundo democrático donde cada quien reta, cuestiona. Hoy a través de estos móviles, cuestionamos, retamos, ponemos en duda todo. Si nos vamos un poquito más para atrás y haciendo un comparativo, hablábamos del COVID antes de empezar. ¿Cuántos expertos en vacunas aparecieron en República Dominicana? Y en COVID también. Todavía existen. Entonces es lo mismo, siempre va a pasar. Es igual que la parte política. Jonathan lo daba muy claro y me pareció muy prudente destacarlo. Una encuesta es una herramienta de trabajo. Usted va a tener opinión, como las que están publicadas acá, pero hay otras que, por ejemplo, ponen ejemplos o escenarios de cómo enfrentar temas de educación, temas de seguridad ciudadana, temas de la economía. Tú testeas a ver lo que la gente hace, es prueba ácida para ver qué es lo que la gente opina. Y eso lo puedes hacer cuantitativo, un número. A mí, por ejemplo, para algunas cosas, un número no me dice tanto versus poder ver las expresiones, la opinión, la forma en que nos comportamos. Y aquí va mi pregunta. En términos estratégicos de la planificación de todo lo que tiene que ver con la estrategia de los partidos, de los candidatos y de las acciones que ellos van a ejecutar, ¿cada cuánto o desde cuándo deben empezar los partidos a hacerles caso a las encuestas o a solicitar que se hagan los estudios para preparar sus proyectos? Desde el día cero que aspiran, desde que yo tengo la idea, porque tú tienes que establecer una línea base de cómo estoy yo a nivel de posicionamiento, si me conocen o no me conocen, para tú poder ir haciendo un tracking de cómo va evolucionando el proyecto político, ya sea partidario, ya sea la candidatura. Por ejemplo, yo tengo una particularidad, no sé si Eduardo lo habrá medido en algún momento. Yo mido cuál es el peso que tiene, si el candidato o el partido. Y resulta ser que quien tiene más peso cuando tú diseñas una estrategia política es el candidato. El candidato, por supuesto. El candidato. Siempre. Y es el que te arrastra.
Bien, entonces es desde el día cero que tú tienes que medir eso. Deme un momentico para hacer algo, porque quiero corroborar con algo que planteó Eduardo aquí y sobre una pregunta de ustedes. ¿Usted sabe por qué que le entran a las encuestadoras? Y la única manera en que pueden descalificarla es si el análisis que hacen es sobre la metodología sobre la cual se implementó la encuesta. No sobre el resultado. Después lo demás es retorcimiento de opinión pública. Por ahí es por donde yo voy. Por ahí que vamos. Yo voy por el tema de qué interesante. ¿Dónde está el ejercicio de honestidad de un candidato con los resultados de su encuesta? Ahí entra mucho el nivel de madurez del candidato. Yo pienso que tenemos... tengo que admitir y reconocer. Pero es que tienen esos números, Zoila. No importa qué tanto yo pretenda desde la opinión pública retorcer, virar un resultado. O sea, yo puedo tener una interpretación de este teléfono, por ejemplo, y el teléfono no me favorece, pero yo me voy por la caja. Sí, es lo Yo me voy por la caja y entonces comienzo a hablar de las propiedades de la caja, pero lo que estamos hablando es de que el teléfono no te favorece. No es si te favorece o no te favorece la caja. Entonces, se necesita, y en esto, ¿cómo están conformados esos equipos que probablemente están diciéndole a un candidato lo que quiere oír? Y muchos de nuestros opinadores pretenden torcer el resultado de una encuesta a partir de una opinión. Claro. A partir de una opinión. Entonces, ¿qué tanto juega? ¿Qué porcentaje juega la honestidad del candidato y del equipo de trabajo? Bueno, vamos a apelar, vamos a pensar que todos son honestos. Sí, lo que pasa es que patalean porque en este caso particular, pues algunos han quedado arriba, otros han quedado en otras posiciones. Lo relevante de todas estas encuestas es mostrarme algunos caminos, algunas informaciones que me permiten revertir. Hay muchísimo tiempo, hay queda un año todavía de las elecciones. Estamos haciendo un mare magnum pensando que las elecciones pasan mañana, todavía queda mucho tiempo. Pero unas encuestas, y los candidatos manejan varias, Zoila. Hay diferentes. Y hay muchas veces que disparan y vemos muchas de popularidad. Yo esas de popularidad las cojo con pinzas. Porque tú puedes ser tan popular como menos popular por algún tipo de coyuntura, o si eres simpático o no eres simpático. Yo creo mucho más... Del momento, por una situación del momento. Y que han habido casos de gente muy popular con altísimo posicionamiento que cayó, que después lo revientan en términos electorales. Exactamente, hemos tenido figuras del merengue muy importantes que han ido tratando de ejercer. ¿Y no lo logran? Y no lo logran. Entonces, en ese sentido, perdón, Jonathan, y me llama mucho la atención, en cuanto a encuesta, ¿dale igual o es lo mismo para un candidato que tiene 0 rechazo a que dé los números de popularidad? Es que si no tiene... Por ejemplo, un candidato que tú dices, mira, y él tiene un nivel de popularidad alto, la gente no lo rechaza, pero tal vez... No, lo que pasa es que ahí es que si se traduce, esa popularidad se traduce en arrastre del voto. Exacto. En arrastre del voto, no necesariamente. El caso más evidente de eso, ¿tú sabes quién es? Margarita. No, mi amor. Fernando Villalona. Sí, Fernando Villalona. El pueblo lo puede llamar. O sea, Fernando siempre ha sido el niño mimado y el consentido y no logró una senaduría. Sí. Mira, no logró una senaduría. ¿No la logró? Que a mí me gustaría dejar claro, en este momento, ya es un momento de crispación en la República Dominicana. Todo el mundo habla de política. Todo el mundo. Y ya tuve los grupos de WhatsApp y lo demás. Usted ha visto cómo hay sectores aquí en la opinión pública que son lo malo de la película siempre. Sí. Ahora mismo nosotros, los dueños de encuestadoras, vamos a hacer lo malo de la película y a nosotros es que nos van a entrar cuando se publique algo que no favorece a una persona u otra. Ahora, lo que nosotros tenemos que... Te hago un paréntesis y te voy a hacer una comparación que podría ser la comparación más absurda del mundo. Con las participantes en concursos de belleza, cuando resulta electa una que no te gusta, lo que se dice es que te compraron el concurso. Se compran las encuestas.
Bueno, particularmente en el caso no creo. Y te lo digo porque son paradigmas. ¿Cómo es que tú podrías comprar? O sea, yo digo, para tú comprar un concurso de belleza, tú tendrías que comprar a todo el mundo. Vamos a hacer un análisis porque a mí me encrispa mucho cuando dicen eso. Por no decir esa misma, porque yo voy a respetarla mucho a ustedes y a su audiencia. El momento de que es un paradigma viejo. Tú imagínate si yo me prestase a hacer un tipo de práctica de este tipo, ¿qué pasa después de unas elecciones? ¿Y qué pasa? Somos un ¿qué negocio. ha pasado con lo que hay antes? Somos un negocio. En el caso de don Rafael, en el caso de don Rafael, por ejemplo, señores, la honestidad de Rafael, Acevedo es incuestionable. No solamente eso. Todos mis años de coherencia, de rectitud, yo lo voy a tirar por la borda. Aparece un buen postor. Lo que pasa es que la gente ve el caso de que vendí esta encuesta y no ve que es un proveedor o un aliado estratégico de múltiples marcas, de múltiples personas, y cuando tú haces un cuestionamiento así le estás haciendo un daño a la moral personal, pero también a un negocio, y a unos empleados, y a un grupo, a una empresa formal. Entonces, por eso yo tengo mucho cuidado, igual que Jonathan, en el momento que voy a revisar o emitir una opinión. ¿Qué yo hago? Me voy a la parte científica, a lo que se puede probar, los números. ¿Qué muestra fue? ¿Qué fecha se tomó? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Ahora mismo hay un poquito más de mujeres que hombres. Si yo sesgo la encuesta y la meto 75% de mujer, va a cambiar. Va a cambiar, por supuesto. Porque la preocupación hoy de la mujer es muy diferente a la preocupación que puede tener el hombre. Para la mujer a lo mejor la seguridad y la canasta básica es principal y para el hombre es el empleo. El empleo, ¿Y la edad exacto. puede sesgar eso también? Totalmente, por ejemplo, claro 18, 40, Tu preocupación es que la preocupación es de una de 18, no es lo de una madre de familia. Tú tienes dos tipos de errores cuando haces un estudio, un levantamiento de campo y el diseño, ¿no? Tú tienes el error muestral y el error no muestral. El error muestral es aplicando la muestra en el campo. Cuando, por ejemplo, si tú tenías que entrevistar a una señora en la calle tal, ¿verdad? Que era la casa X, cuando tú fuiste, esa señora no estaba ahí, a lo mejor te fuiste al lado y entonces cogiste una que no tenía la edad. Okay. Y eso te genera un error porque tú tienes una cantidad de personas con una edad de tal sexo que son las que tú tienes que ser encuestadas. Eso no es tan a lo loco. Pero, claro pero que no soy. Por supuesto que no. Claro que no. Eso no es como que me paré en una estación de metro y empecé a preguntarle a la gente. No, por eso la metodología cuando tú abres el micrófono. Eso se desconoce. O sea, ¿qué es todo lo que hay antes de cómo se hace esa selección? ¿Dónde se busca? Es todo científico, lo que hay previo. Es científico. Es como cuando tú abrieras ahora mismo el micrófono. O sea, yo quisiera favorecerte con una encuesta, pero es que no es representativo. No es representativo. Tú abres un micrófono y va a ser el que esté oyendo en ese momento el que va a poder llamar. Pero no significa o eso se traduce en votos. Lo que ha pasado mucho es que esa popularidad, traducirla a votos, es muy cuesta arriba porque usted tiene que ser coherente. Voy otra vez al tema de la honestidad con el resultado. Pero además hay que ser coherente. Por eso los políticos deben de ver estas encuestas y verlas como una herramienta de trabajo. Han visto lo que se está destacando. Estás viendo, es una información gratuita que no la has pagado tú, te la está proveyendo Sol. ¿Y quién paga acéptala. Es como en la pelota cuando te regalan una base por bola. Acéptela, venga, no hay problema. Vamos a ver esta información, analicémosla y vuélvele una herramienta de trabajo. Y comienza a ver dónde tienes que mejorar para que esas tendencias se muevan, bajen, a tu cambien. Beneficio. Mira, mi pregunta era, ¿quiénes pagan para darte respuesta a eso, en el diseño y administración de una campaña política, porque ya se ha profesionalizado mucho el tema de manejo de campañas políticas, ya usualmente tú buscas un administrador para la campaña. Sí, claro. Tú estableces un presupuesto operativo que tú vas a tener la cantidad de mediciones que vas a necesitar durante el proceso de campaña electoral. Entonces, evidentemente que el que va a salir a captar fondos para esa campaña política tiene que hacer esa apropiación. Igual siempre tú sabes que están los empresarios que hacen ese aporte y te llaman y se le aparecen al candidato, mira, te mandaste este estudio, mira, esta es la realidad. Para saber por dónde vamos. Y quiero ser tan claro con esto, porque yo no quiero que las encuestadoras se vean envueltas en un halo de misterio como siempre y de temas raros que tengan que ver con financiarse. Claro, sí. Claro, porque tú tienes una nueva ley electoral y de movimientos y agrupaciones que cuando viene a ver un dueño de una encuestadora se ve envuelto en un problema sin tener nada que ver.
Sí. Incluso para hacer estos resultados, te tienes que tú no es una cosa a la ligera. Te tienes que registrar incluso. ¿La guerra de opinión es con los candidatos o es con las encuestadoras? Por eso digo eso, lo malo de la película. El qué y el cómo. Sí. El qué son los políticos. Publicidad. ¿La guerra es con los candidatos o con las encuestadoras? Ya volvemos. Semántico. No, para nada. No es un tema semántico. Demasiado apasionante. No es un tema semántico. La pregunta que voy a hacer no es semántica. ¿Las encuestas se pagan o se compran? Se contratan. Ok. Se contratan. Y explico un poco mi pregunta, porque en el sentimiento popular, no necesariamente en el sentimiento de la parte interesada, pero de la parte profesional interesada, en el sentimiento de la calle, en el sentimiento del colmado, en el sentimiento de la pasión partidista, tú escuchas, es que fulano compró la encuesta. Tú acabas de decir, Eduardo, que las encuestas se pagan. O sea, se contrata un servicio, es un servicio. Es un servicio legítimo, que paga impuestos. Y que hay un detalle que no había comentado ustedes, y es el hecho de que para ustedes hacer públicos estos resultados, tienen que hacerse con el conocimiento de la Junta Central Electoral. Eso que se va a publicar. Eso que se va a publicar hay que enviarlo a la Junta Central Electoral. De hecho, nosotros fuimos de la primera, New Link, New Partner, ¿verdad? Fuimos de la primera que fuimos registradas, de las primeras días que fueron registradas en la Junta Central Electoral. O sea, nosotros gozamos de toda la credibilidad y el aval que pueda necesitar cualquier persona que quiera hacer un estudio, contratarlo. De una pregunta. ¿Quién es el pleito? De la opinión. La opinión es el pleito. ¿Con los candidatos o con las encuestadoras? Espérate, yo quisiera saber cómo es el proceso, Jonathan. Yo te contrato como empresa. Yo quiero que tú me hagas una encuesta. Yo te tengo que decir qué preguntas yo tengo que hacer, qué muestro. O sea, ¿cómo es el proceso de una encuesta? Si tú no contratas, yo me tengo que sentar frente a ti y escucharte. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Cuál es el problema que está teniendo tu candidatura? ¿Cuál es el problema que tienes tú? Y en base a eso, entonces, se diseña un anteproyecto con objetivos específicos que son las variables dependientes, para tú generar la variable independiente, que quedan sistematizadas en un cuestionario. O sea, que no es necesariamente lo que el contratante quiere. Espérate, que tiene un orden y una metodología entre esas variables. Que cuando tú pones una pregunta, y si tú sabes que esa pregunta puede ser viciada, porque irte a una pregunta de control, o sea, esto no es lo loco. Por eso que te digo que tú por eso que te digo que tú no contratas ni compras, que tú no compras ni pagas. Es que tú contratas a una persona ni te puedo decir, yo que quiero es el medir que tal puede cosa. interpretarte. Lo mismo es el entrenamiento de la gente de campo, que son unos guerreros, ¿verdad? Los que van al campo a hacer el levantamiento. Porque esa persona, cuando tú entrevistas a una persona, la persona se van hablando cosas y él tiene que estar claro respecto a esa pregunta, cuál es la respuesta que él quiere y volver a insistir sobre eso. Esto no es un tema para relajarlo, como se ha intentado relajar a las encuestadoras. Mira, nosotros podemos entender también que en esta época nosotros somos un instrumento letal para cualquier candidatura. Claro, y obviamente por eso evidentemente hay que torpedearlas y golpearlas. Y tratar de que no se metan medios como este en TV en general. Entonces, parte del rechazo y del ruido lo que hace es que medios como ustedes decidan, pues mira, no quiero generar este tipo de controversia. Al contrario, para mí es un ejercicio de democracia. Y es un ejercicio de amplificar y de educar y de llevar ciertas informaciones que antes a lo mejor un votante no lo está recibiendo. O sea, en otras palabras, déjame ver si yo entendí. Un empresario, un grupo de empresarios, un ente, un partido o como fuere, hace una contratación, pero lo que contrata es el resultado, le favorezca o no le favorezca. Claro. Le favorezca o no le favorezca. Contrata una herramienta. Exacto. Que una herramienta que va a arrojar un dato. De la misma forma. ¿Y cómo ustedes le venden esa? ¿Cómo ustedes dan ese resultado? El anteproyecto y el cuestionario tiene que ser aprobado por el cliente. Sí, antes de hacerlo. Ok.
¿Y lo que hablaba yo. ¿Y cómo ustedes dan esos resultados? Dime. Una presentación. ¿Con un trago? Claro. No, ningún trago. Muy formal, se hace una presentación y le presentas recomendaciones, le puedes presentar áreas de oportunidad, dependiendo si la contratan también. Si no la contratan, eso, mire su dato y ya. Ok. ¿Cuántas patas tiene? Supongo que tiene un FODA también, obviamente. Lo que pasa, por ejemplo, a mí me interesa saber, Jonathan, aparte de su expertise en esta industria, también Jonathan tiene unos expertise o unos formatos de aprendizaje, aprendido de la vida y de las experiencias que él tiene. Y yo lo que quiero también es oír el cerebro de Jonathan. Entonces, bueno, si estoy con este resultado de 30, 20, 50, ¿cómo lo mejoro? Entonces yo quiero contratar, pero eso se contrata aparte. Claro, para ayudar a desarrollar esas estrategias. Jonathan hablaba ahora mismo de que hoy cualquier campaña tiene una cantidad de profesionales. No son simplemente el comité de base o el presidente del partido. O el compañerito. No, ya eso tú tienes un asesor que va desde el asesor político, hay asesores de contenido, hay asesores hasta de imagen, de cómo te voy a cambiar en los colores, de cómo te voy a cambiar la barba o el pelo, o toda la cosa. Hay asesores de comunicación, de formación de portavoces, de cómo usted asistir y responder de oratoria, en una de cantidad de asesores. Entonces, uno de esos asesores te puede hacer los análisis de esas encuestas. Asesores hasta para modularte la voz. Si la voz en los grupos focales sale que la voz de es chillona, y entonces obligado tú tienes que contratar a una persona que te enseñe. Y eso es a través de los estudios, eso no es a través de... Jonathan, una pregunta, si una gente te contrata, ¿se pudiese repetir esa encuesta en qué tiempo? Se hace, eso es lo que tú me preguntas, lo que se le llamaría, en el primer estudio, tú creas unos indicadores de línea base que van a ser monitoreados durante el tiempo y tú ves cómo esas variables se van moviendo de acuerdo a la estrategia que viene implementando la campaña política o el candidato o el partido político, pero también una empresa con relación a un producto, porque no estamos centrando en lo político, pero también una marca que tú lanzaste. Igual tú puedes monitorear cuál es el comportamiento que ha tenido. O, por ejemplo, noticias de trascendencia importante que pueden servirle a una empresa. Por ejemplo, qué sé yo, el tema de las drogas o el tema de embarazos en adolescentes. Todo eso puede ser parte ahora mismo a nivel internacional tú tienes 2 casos que están afectando grandes marcas. Si me permite, la puedo mencionar. Una es Nike y Budweiser. Porque utilizaron a un hombre trans, ¿verdad? Y entonces eso ha afectado su... Te puedo asegurar que los grupos focales se tienen que estar haciendo en toda parte donde y se están haciendo las mediciones cuantitativas. Eso es seguro. O sea, el backlash ha sido fuerte. Óyeme, pero miren, gracias a los dos. Qué interesante. Se van, pero no me dejan saber si ustedes usan algún protector para esta avalancha. ¿Alguna limpia? Esta avalancha de críticas que se produce. Un cristal. ¿Tú lo creaste? ¿Cuál es tuyo? A mí en la campaña me dieron candela. ¿Y cuál es el tuyo? Yo que me revale todo, mija, ya, porque que llega un momento... Fuera del aire te voy a decir cosas que pasaron. Antes de irnos, si ustedes tuvieran en dinero todo lo que les atribuyen que han recibido, ¿dónde vivieran? El mono quedaba chiquito. Gracias Eduardo. Y felicidades por siempre estar con los temas que hay que estar. Gracias. Y repito lo que te dije antes fuera del aire para que lo oigan todas. Felicité a Zoila por su participación en Los Soberanos. Dio un mensaje sumamente valioso para nuestra sociedad con el tema de la salud mental y todo esto. Así que de nuevo te lo digo ahora en el aire. Gracias. Felicidades por eso. Gracias, Eduardo. Era una inquietud de Alberto Sayas. Él en sus producciones lleva un tema de responsabilidad social y me parece que era el momento y el escenario más adecuado para volver a colocar el tema donde se vea.
Que hagan algo con eso, bueno, ya esa es otra historia, pero por lo menos estamos asumiendo la responsabilidad de colocarlo donde más o menos pueda verse. Jonathan y Eduardo, muchísimas gracias. Ojalá con todo eso que ustedes se han ganado sirva para que nos inviten a tomarnos un café. O no con lo que se han ganado, con lo que les atribuyen. Con lo que nos juntamos con ustedes mañana. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí, por favor.